5 carpetas de investigación, 5 oportunidades que el sistema judicial mexicano tuvo entre 2012 y 2021 para sacar de circulación a un solo hombre, y las 5 veces ese hombre volvió a la calle. Hoy, 8 meses después de que ese mismo operador presuntamente ordenara el asesinato de un alcalde en pleno evento público, finalmente está detenido. Este video es la reconstrucción completa de cómo el Estado mexicano llegó con años de retraso hasta Runo. Se llama Ramón Ángel Álvarez Ayala, aunque en la estructura del CJNG lo conocían como el Moncho, el Ramón o el Monchi. Y antes de que avancemos ni un minuto más en esta historia, quiero pedirte algo directo: suscríbete a este canal ahora mismo, no te lo pido de relleno. Te lo pido porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos incluye un antecedente judicial que el propio gobierno federal ya había expuesto públicamente años antes de que ocurriera este crimen, y es un dato que casi ningún medio ha explicado con la claridad que merece. Vamos a construir esta historia completa en 8 bloques. Primero, el crimen que lo cambió todo, el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025. Segundo, ¿quién es Runo y desde cuándo las autoridades ya lo tenían identificado como una amenaza? Tercero, el antecedente más incómodo de todo este caso, la lámina oficial de 2023 donde el propio gobierno lo señaló como ejemplo de impunidad judicial. Cuarto, las 5 carpetas de investigación que nunca lograron detenerlo. Quinto, ¿cómo ocurrió exactamente el operativo final en Atotonilco, Jalisco? Sexto, ¿quiénes los R's y su control sobre la industria del aguacate en Tierra Caliente? Séptimo, el dato de la recompensa que habría pagado por el homicidio. Y octavo, las 31 personas ya detenidas y lo que sigue pendiente en esta investigación. Quédate hasta el final, porque cerramos con la pregunta que de verdad debería quedarnos después de conocer este caso completo. Y aquí quiero ser honesto contigo, este canal solo puede seguir dedicando horas a desarrollar casos como este si tú decides apoyarlo con algo tan simple como una suscripción. Así que si todavía no lo has hecho, dale al botón ahora antes de que sigas escuchando, porque después se te va a olvidar. Empecemos por el principio de toda esta historia. El 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a tiros en pleno evento público. Manzo gobernaba una de las regiones agroexportadoras más importantes de todo México, un territorio donde se produce buena parte del aguacate y los cítricos que se exportan hacia Estados Unidos, y se había convertido en una voz pública crítica frente al cobro de piso que sufrían productores y transportistas de esa industria. Ese asesinato no fue un hecho aislado dentro de la enorme cifra de homicidios que ocurren cada día en México. Fue un crimen que estremeció al país entero, precisamente por el simbolismo brutal que representaba: un alcalde ejecutado en medio de su comunidad, en un evento que debía ser de celebración frente a cientos de personas. Según ha detallado el propio Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó de inmediato al gabinete de seguridad completo y declaró públicamente que este caso no quedaría impune. Esa instrucción presidencial directa desató 8 meses completos de investigación sostenida, con trabajo de inteligencia coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el Centro Nacional de Inteligencia. 8 meses en los que decenas de personas fueron detenidas progresivamente, mientras las autoridades subían escalón por escalón dentro de la cadena de mando responsable del crimen, hasta llegar finalmente, este jueves 30 de julio, hasta el hombre señalado como el cerebro completo detrás de la decisión. Si sientes que esta reconstrucción te está dando el contexto real que necesitabas para entender este caso, suscríbete ahora mismo. Vamos a entender quién es exactamente Runo y por qué, mucho antes de este crimen, ya representaba un problema serio de seguridad para el gobierno mexicano. Harfuch identificó a Runo como el principal líder de los R's, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación con presencia directa en Apatzingán, Uruapan, Morelia y distintos municipios de Jalisco, dedicada a la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas. Y aquí está un dato que muy pocos medios han remarcado con suficiente fuerza. Esta organización registraba hechos violentos contra la autoridad desde el año 2012. 14 años completos de actividad criminal sostenida en una de las regiones más disputadas del país.
Eso significa que Runo no era un operador nuevo ni un nombre desconocido para las agencias de inteligencia mexicanas. Era, por el contrario, un objetivo con más de una década de historial documentado, alguien cuyo perfil de peligrosidad ya estaba completamente construido en los archivos de seguridad del Estado mucho antes de que asesinara a un alcalde en funciones. Y esto nos lleva directamente al dato más revelador de todo este caso, el que de verdad cambia la perspectiva completa sobre lo que acabamos de presenciar. El 26 de enero de 2023, el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó públicamente a Runo en la conferencia matutina del expresidente López Obrador, como parte de una lámina oficial dedicada específicamente a exponer objetivos prioritarios que habían sido liberados por decisiones judiciales. En esa presentación lo identificó como lugarteniente de los Valencia dentro del CJNG. Detente en la gravedad de esto. El propio gobierno federal, casi 3 años antes del asesinato de Carlos Manzo, ya había señalado públicamente a este hombre como un ejemplo documentado de las fallas del sistema judicial mexicano para mantener bajo control a objetivos de alto riesgo. No hablamos de una sorpresa. Hablamos de una amenaza previamente identificada, expuesta en cadena nacional, y que sin embargo continuó operando libremente durante años. Si te interesa este tipo de análisis que conecta antecedentes judiciales con crímenes posteriores, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a entrar en el detalle judicial más grave de toda esta historia, las 5 carpetas de investigación que nunca lograron detenerlo. Según detalló Rodríguez Bucio en aquella presentación de 2023, la jueza primera de Distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, absolvió a Runo el 22 de noviembre de 2022 por considerar que no existían pruebas suficientes para procesarlo, a pesar de que acumulaba al menos 5 carpetas de investigación distintas entre 2012 y 2021. 5 procesos judiciales independientes, abiertos en distintos momentos a lo largo de casi una década, y ninguno logró mantenerlo tras las rejas. Piensa en lo que representa ese número para las víctimas de los R's durante todos esos años, para los productores agrícolas extorsionados, para las familias de las personas asesinadas por esta célula, y finalmente, para la familia de Carlos Manzo. 5 oportunidades legales distintas para detener a este hombre antes de que asesinara a un alcalde en funciones, y las 5 veces el sistema judicial falló en sostener el proceso. Ese contraste resulta especialmente doloroso si lo comparamos con la eficacia mostrada en el operativo final que finalmente lo capturó. Porque cuando existe la coordinación institucional adecuada, la instrucción presidencial directa y el trabajo de inteligencia sostenido, el aparato de seguridad mexicano sí es capaz de llegar hasta operadores de este calibre. El problema nunca fue la incapacidad técnica, fue la inconsistencia con la que esa capacidad se aplicó durante años. Si este contraste entre la eficacia final y las fallas judiciales previas te parece tan revelador como a mí, suscríbete ahora mismo. Vamos a entrar en los detalles exactos de cómo ocurrió, finalmente, la captura de Runo. El operativo se ejecutó este jueves 30 de julio de 2026 en Atotonilco, el Alto Jalisco, mediante fuerzas especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información proporcionada directamente por el Centro Nacional de Inteligencia. Cuando las fuerzas federales llegaron hasta la ubicación de Runo, sus escoltas respondieron con fuego, y en ese enfrentamiento uno de ellos perdió la vida. El propio Harfuch describió el momento en entrevista con López Dóriga con estas palabras: hay una persona, un delincuente que perdió la vida. Se logra la detención del Runo y hay otros detenidos que más adelante informaremos. Según Milenio, el saldo total del operativo fue de un escolta muerto y 4 personas adicionales detenidas junto con Runo. Un detalle de coordinación institucional que vale la pena resaltar. Tras concluir la operación, Harfuch contactó personalmente al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para solicitar refuerzo de seguridad en la zona. Ese tipo de comunicación directa entre el secretario de Seguridad Federal y un gobernador estatal inmediatamente después de un operativo de esta magnitud confirma que las autoridades anticipaban algún tipo de reacción violenta tras la caída de un operador de tanto peso dentro del CJNG. Si te interesa esta reconstrucción minuto a minuto del operativo, suscríbete ahora mismo. Vamos ahora a entender por qué los R's representaba un problema de seguridad tan grave en el corredor Jalisco-Michoacán.
Los RS operaba con presencia directa en Apatzingán, Uruapan, Morelia y distintos municipios de Jalisco, dedicándose a la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas. Fíjate en la geografía de esa lista. Apatzingán y Uruapan están en el corazón de Tierra Caliente, una de las regiones agroexportadoras más ricas del país. Controlar ese territorio no solo significa control criminal en el sentido tradicional, sino control sobre uno de los negocios legales más lucrativos de México, mediante extorsión sistemática a productores, empacadoras y transportistas de aguacate y cítricos. Ese modelo de negocio es precisamente lo que Carlos Manso denunció públicamente y de forma reiterada durante su gestión como alcalde. Se había convertido en una voz crítica frente al cobro de piso en la región, y esa postura pública, según la hipótesis que las autoridades han venido construyendo, habría sido exactamente lo que motivó su asesinato. Un alcalde que se atrevió a confrontar públicamente la extorsión en una zona disputada por el CJNG terminó pagando con su vida esa misma valentía. Además, esta no era una célula pequeña operando de forma aislada. Según los reportes de esta captura, los RS mantenían un mando compartido entre Runo y sus propios hermanos, también señalados dentro de la estructura de liderazgo. Ese tipo de organización de cúpula familiar es característico de las estructuras más resistentes del crimen organizado mexicano, porque los lazos de sangre dificultan enormemente cualquier infiltración o traición desde dentro. Si te interesa entender cómo funcionan estas estructuras familiares dentro del narco, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos con uno de los datos más escalofriantes de todo este caso. La recompensa que, según distintos reportes de la investigación, Runo habría ofrecido específicamente por la ejecución del alcalde. Según ha trascendido en la cobertura de esta investigación, Runo habría ofrecido una recompensa económica concreta a cambio del homicidio de Carlos Manso, convirtiendo el crimen en un encargo deliberado y no en un ataque improvisado. Eso es precisamente lo que distingue a este caso de la enorme cantidad de homicidios que ocurren en México cada día. No fue un arrebato de violencia sin planeación, fue una decisión fría, calculada, con recursos económicos específicos destinados exclusivamente a ese propósito. Piensa en el nivel de premeditación que eso implica. Alguien tuvo que decidir, con semanas o meses de anticipación, que la vida de un alcalde en funciones tenía un precio concreto, fijar ese precio y encontrar a quienes estuvieran dispuestos a ejecutar la orden a cambio de esa recompensa. Ese nivel de planeación convierte este caso en algo mucho más grave que un homicidio aislado. Se trata de un atentado calculado contra la autoridad civil, diseñado como mensaje de intimidación hacia cualquier otro funcionario público que se atreva a confrontar los intereses económicos del crimen organizado. Si sientes que este análisis te está dando el contexto completo que ningún otro canal ha desarrollado sobre este caso, suscríbete ahora mismo. Vamos a cerrar con el estado actual de la investigación. ¿Cuántas personas han sido detenidas hasta ahora? ¿Y qué es lo que todavía sigue pendiente? Con la captura de Runo, la cifra total de personas detenidas en relación con el asesinato de Carlos Manso asciende ya a 31. 31 personas detenidas por un solo homicidio confirman la magnitud real de la estructura criminal que participó, de una forma u otra, en la planeación, ejecución o encubrimiento de este crimen. No hablamos de un tirador solitario, sino de una red extensa de operadores, halcones, logística y protección coordinada. Harfuch ha sido claro en que la investigación sigue abierta y que en los próximos días se dará a conocer información adicional sobre otras personas detenidas junto con Runo durante el mismo operativo. Además, ha comenzado a circular la posibilidad de que Runo sea trasladado eventualmente a Estados Unidos como parte de un proceso de extradición, similar a lo visto con otros operadores de alto perfil del CJNG en meses recientes. Si eso se confirma, sería la única forma de garantizar, con mucha más solidez que en su historial judicial mexicano, que Runo enfrente consecuencias legales definitivas. Déjame cerrar con la reflexión que de verdad quiero que te lleves de este video. El asesinato de Carlos Manso se suma a una lista dolorosa de funcionarios y líderes comunitarios asesinados en México por confrontar directamente al crimen organizado. Y la captura de Runo, 8 meses después, confirma algo que ya sabíamos, pero que este caso vuelve a poner sobre la mesa con total claridad. Cuando existe coordinación institucional real, instrucción presidencial directa y trabajo de inteligencia sostenido, la justicia mexicana sí puede llegar hasta los responsables.
El problema nunca fue la falta de capacidad técnica del Estado, sino la inconsistencia con la que esa capacidad se aplicó durante años frente a este mismo hombre. Y esa es, en el fondo, la pregunta que de verdad debería quedarte después de escuchar toda esta historia. Si Runo ya había sido señalado públicamente desde 2023 como ejemplo de impunidad judicial, y aún así tuvo margen suficiente para ordenar el asesinato de un alcalde 3 años después, ¿cuántos otros nombres, expuestos hoy en láminas similares de objetivos prioritarios, siguen circulando libremente en este momento por las mismas fallas del sistema? Si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco por quedarte con nosotros durante todo este recorrido. Y te pido, con toda sinceridad, que si este video te ayudó a entender este caso con una profundidad que no habías visto en otro lado, te suscribas ahora mismo, le des like y lo compartas con alguien que también necesite entender que detrás de este titular hay 8 meses de investigación, 5 carpetas judiciales fallidas y una advertencia pública que el propio gobierno ya había hecho años antes de esta tragedia. Escríbeme en los comentarios si tú también crees que este caso debería abrir una revisión completa sobre cuántos otros objetivos prioritarios siguen libres en México en este momento. Nos vemos en el próximo video.